Pediátrico, el jefe de la terapia intensiva del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez. En este encuentro vamos a tratar traumatismo encefalocraniano grave en pediatría y en esta parte enfocándonos en los datos epidemiológicos y del manejo inicial del traumatismo del cráneo grave. Como ustedes saben, el trauma es la primera causa de muerte en personas de 1 a 45 años. Debajo del año de vida se dan más las muertes por causas perinatológicas y en la edad pediátrica la primera causa es el trauma, y dentro de ellos el trauma del cráneo ocupa casi el 70% de la mortalidad por trauma. Es un impacto social y económico enorme que tiene, y uno de los mayores problemas que tienen es que los datos que tenemos de la región de Latinoamérica son muy pocos y puntuales de alguna entidad y no nacionales. Entonces todos los datos son referidos a Estados Unidos o a Europa. Pero más o menos en Estados Unidos son 5 millones de muertes al año, lo que ellos creen que es global en el mundo, de los cuales 1 millón son chicos. Si vemos el gráfico de la derecha, van a ver la relación que existe entre la enfermedad trauma, la mortalidad por la enfermedad trauma versus la mortalidad por enfermedades infecciosas como el HIV, tuberculosis, malaria, etc. Dentro de la enfermedad trauma, el TEC grave, como dijimos, se lleva más o menos el 70% de las muertes pediátricas. Es la principal causa de discapacidad. Por cada muerto que hay por trauma de cráneo, por trauma en general, 3 quedan con discapacidades severas y definitivas, cuadriplégicos, parapléjicos, amputados. Alrededor de 50 tienen que internarse con enfermedades severas, y alrededor de 1000 son los que se enferman debido al trauma. Es la principal causa de años de vida perdidos. Ustedes saben que la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, y la segunda es la enfermedad oncológica a todas las edades. La tercera es el trauma. Pero, como dijimos antes, el trauma se da en chicos o en personas jóvenes. O sea que es la principal causa de años de vida perdidos. Eso incrementa el costo en salud exponencialmente, porque no solo el gasto en salud de la enfermedad, sino el gasto que tiene que pagar el Estado por todo lo que un paciente no va a trabajar, y por los gastos de seguro, de indemnizaciones, de un montón de rehabilitación, etc. Cuando vemos la historia del TEC grave, del manejo del TEC grave, vemos que con las medidas de prevención se mejoró la morbimortalidad. Después vamos a ver algún gráfico donde claramente se demuestra que a partir de las guías que se hicieron básicamente en Estados Unidos sobre el TEC grave, mejoró la morbimortalidad. Pero el tratamiento también vamos a ver que no siguió el mismo camino, y no hay grandes cambios en las drogas, no hay ninguna droga nueva que se utilice, y la fisiopatología, sobre todo en pediatría, está poco estudiada o entendida, y no hay grandes cambios. El manejo sigue siendo guiado por presión intracerebral, y el problema es el pequeño porcentaje de pacientes que la presión intracerebral es refractaria al tratamiento médico. Los tratamientos de segunda elección son muy complejos y muy difíciles de poder realizar. Bueno, la clasificación del trauma de cráneo sigue siendo en base a la escala de Glasgow, que se debe realizar después de la reanimación inicial. O sea, si un paciente está hipotenso por otra lesión, por una lesión traumática abdominal, por ejemplo, muchas veces el Glasgow puede ser más bajo que lo que realmente es. O sea que después de la reanimación inicial se toma el Glasgow leve de 14 a 15, moderado de 9 a 13 y grave de menor a 9, 8 o menos. Y acá en este punto hay unas diferencias, que muchos centros y muchas sociedades toman el traumatismo del cráneo leve como un Glasgow de 13 a 15. Y hay diferencias, y nosotros creemos que hay una diferencia importante entre un TEC que tenga un Glasgow de 14 con un TEC que tiene un Glasgow de 13, porque el pronóstico y la morbilidad del paciente que tiene 13 no es la misma que el paciente que tiene 14. Pero les digo esto porque ustedes van a ver muchas sociedades y muchas clasificaciones donde toman el traumatismo del cráneo leve como un Glasgow inicial de 13 a 15 puntos. Otro dato importante en cuanto a la escala de Glasgow que uno tiene que, salvo que tenga 15 que está todo bien, o que tenga 3 que está todo mal, si no tiene entre 14 y 4, tiene que explicar por qué tiene. O sea que poder diferenciar el Glasgow, la escala motora, la escala verbal y la escala ocular, para saber por qué tiene un Glasgow de 10 o de 11. Cuando uno tiene un traumatismo de cráneo, hay una lesión que se llama primaria, que es producida por el impacto.
Esta lesión groseramente se puede dividir en lesiones axonales difusas, que es por golpe y contragolpe, por cizallamiento, por ejemplo la lesión por cinturón de seguridad en el traumatismo de cráneo, o una lesión focal, que es contusión, laceración, hematomas, fracturas. La lesión focal, por ejemplo el hematoma extradural, es mucho más frecuente en personas grandes, en adultos, y en pediatría no se ve tanto. Lo que sí tenemos, lo tienen los pacientes pediátricos, es la lesión axonal difusa, que es lo que se ve arriba en la tomografía de la derecha, arriba, donde se ve un poco de edema, se ve, si uno hace un estudio angiográfico o de resonancia, se ve un sangrado muy puntilloso, a diferencia de lo que se ve en la lesión focal, que se ve el hematoma subdural, extradural, que se ve un hematoma mucho más importante. Pero le vuelvo a decir, la lesión más frecuente de observar en pacientes pediátricos es la lesión axonal difusa o la tumefacción cerebral. Esta lesión primaria que estábamos viendo, la única forma de prevenirla o de limitarla es con la prevención. O sea que todo nuestro arsenal terapéutico tiene que ser puesto en la prevención para que no ocurra el incidente. Cuando una vez que se ocurre la lesión primaria, vemos que la zona lesionada, por ejemplo en la contusión cerebral, donde se ve en la foto de la izquierda, hay una isquemia en el centro negro, donde el flujo sanguíneo cerebral bajó a valores de menos de 18 mililitros por 100 gramos por minuto, 100 gramos de tejido por minuto, que es la parte negra. Esa parte está muerta y ya no podemos hacer nada para evitarlo, pero al lado de esa zona hay una zona que se llama zona de penumbra isquémica, que está diagramada o graficada en rojo en la foto de la izquierda y se ve claramente en el estudio de la derecha, donde es una zona donde el flujo sanguíneo cerebral está por debajo de 25 o 20 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por un minuto, y es una zona que si uno no logra tratar adecuadamente y precozmente al paciente, es una zona que se va a isquemizar más adelante. O sea que el objetivo del tratamiento nuestro no es limitar la lesión primaria que ya se produjo, sino limitar la zona de penumbra isquémica para que la lesión que no siga progresando en el tiempo. Y de esta zona de penumbra isquémica tenemos que estar bien claros en lo que se llama lesión secundaria, que son fenómenos sistémicos o intracranianos que favorecen a la lesión secundaria, o sea que aumentan el grado de lesión. Dentro de ellas vamos a ver que hay en la parte izquierda una parte sistémica, que es la hipotensión arterial como marcador fundamental de lesión secundaria, la hipoxia, la hipercapnia o la hipocapnia, sobre todo la hipocapnia, la hipertermia, la hiponatremia, la anemia, la hiperglucemia, la coagulopatía, son todos fenómenos sistémicos que favorecen a la progresión del trauma de cráneo o de la lesión por trauma de cráneo. Y es donde cómo está basado el tratamiento. El tratamiento del traumatismo de cráneo está basado justamente en esto, en que no ocurra ninguna de estas lesiones, ni la hipotensión, ni la hipocapnia, ni la hipertermia. Y después hay toda una serie de lesiones intracranianas o de manifestaciones intracranianas que también aumentan la lesión secundaria. Entre ellas, las más frecuentes son las convulsiones, el vasoespasmo, la pérdida de la autorregulación cerebral, la hipertensión endocraniana. Todo ello hace que la lesión primaria, que era chiquitita, aumente y sea una lesión mucho más importante. También esto explica por qué un paciente con traumatismo de cráneo inicialmente uno lo puede ver con un Glasgow no tan malo y que va profundizando el Glasgow con el correr del tiempo. En esta diapositiva es un trabajo realizado por Chestnut hace muchos años ya, donde observa que los pacientes que tenían hipotensión arterial aumentaba la probabilidad de morbimortalidad de los pacientes con traumatismo de cráneo. Un único episodio de hipotensión dobla el número de muertes con traumatismo de cráneo. Acá se ve como en las primeras horas, sobre todo, los pacientes que tuvieron hipotensos en las primeras horas postraumáticas tenían una escala de Glasgow al alta, el Glasgow Coma Scale, menor a 4, que quiere decir grave. Entonces, cuanto más precoz sea el cuadro de hipotensión que tenía el paciente, peor le iba al paciente. Por eso el tratamiento debe ser una vez producido el traumatismo. Es muy importante la fase prehospitalaria, donde el paciente tiene que estar manejado para no tener tener registros de hipotensión. Ser muy precoz en la prevención de la hipotensión, porque como van a ver, aumenta mucho la morbimortalidad.
Y en esta otra diapositiva, otro trabajo hecho por Fujita, también muestra algo muy importante, cómo las lesiones o las intervenciones quirúrgicas, tanto de intracraneales o extracraneales, tienen hipotensión arterial en ella. Acá se ve cómo las lesiones, las cirugías ortopédicas o cirugías toracoabdominales aumentarían entre un 80 y 85% de hipotensión durante el procedimiento. Y en la tabla de la derecha vemos que también la hipotensión es en las cirugías precoces y en las cirugías del segundo y tercer día también tenían más o menos un 80% de hipotensión. Por eso uno, cuando tiene un paciente con traumatismo de cráneo y lesiones asociadas, tiene que ser muy juicioso en cuándo realizar una intervención quirúrgica por fuera del sistema central, porque sabe que va a tener de registro de hipotensión arterial y que eso va a aumentar la zona de penumbra isquémica, va a lesionar más cerebro y que va a tener peor pronóstico. Por eso tiene que ser muy elaborado y juicioso en la indicación quirúrgica de las lesiones extracraneales. En todo paciente traumatizado, donde hay tres etapas, la etapa prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación, esta etapa prehospitalaria es la parte fundamental. La mitad de las pacientes que se mueren por traumatismo de cráneo se mueren dentro de las primeras horas. Y dentro de las primeras horas incluye la parte prehospitalaria. La idea de que el paciente traumatizado grave termine en el hospital de elección dentro de los primeros minutos es muy difícil en la región. Tenemos muchas diferencias en cuanto a las localidades o en los países en cuanto a la velocidad de la intervención prehospitalaria y el tipo de intervención que sea. Lo importante es que el paciente pueda ser rescatado rápidamente, derivado y estabilizado en el lugar en 5 minutos y transportado en un sistema sanitario que tenga complejidad como para el paciente vaya al hospital final, que no haya derivaciones interhospitalarias. Las derivaciones interhospitalarias en pacientes traumatizados graves también aumentan la mortalidad. O sea que la idea es que el paciente traumatizado no vaya al hospital más cercano, que vaya al hospital donde tiene que hacerle la recuperación, el hospital definitivo, que no haya traslados interhospitalarios. Para eso tiene que haber un sistema de salud de la región o del lugar donde esté, que esté preparado para eso. No que el paciente vaya al hospital más cercano, que capaz que no cuenta con los medios suficientes para atender a los pacientes con traumatismo de cráneo grave. Y en esta etapa prehospitalaria, como yo les dije en la diapositiva anterior, que tiene que estar en 5 o 10 minutos, no hay que hacer muchas cosas, pero sí las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas bien y sistematizado. Como en todo paciente grave, uno tiene que estar asegurado el ABC. Entonces, ¿uno tiene que asegurar la vía aérea? Sí, siempre. A todo paciente le va a asegurar la vía aérea, en forma elemental casi siempre, o en forma avanzada en muy pequeños pacientes. Tiene que estabilizar la columna, ¿a quién? A todos. No podemos estar pensando si el paciente tiene sospecha de lesión de columna, cervical o no tienen. Todos los pacientes tienen que tener la vía aérea segura y estabilizar la columna. Después vamos a ver si hace falta o no, pero en la parte inicial, todos. ¿A quién le ponemos oxígeno? A todos. Todos los pacientes van con oxígeno. Con máscara para mantener una saturación, si tenemos oxímetro de pulso en el prehospitalario, por arriba del 90%. Si tenemos la suerte de contar con capnógrafo, se puede, y el paciente está ventilado, se puede tratar de tener una capnografía entre 35 y 40, o sea, estar normoventilado y evitando la hiperventilación, salvo la única indicación de hiperventilación actualmente es la sospecha de herniación. Pacientes que estén en coma, bradicárdico con midriasis unilateral, ese es el paciente que sí se justifica hiperventilar al paciente para que llegue lo más rápido posible al quirófano para drenar el hematoma que debe tener. Hay que tratar de mantener una presión sistólica normal para la edad, y esta parte prehospitalaria lo que uno debe hacer es que el paciente no sangre más. Si el paciente tiene un sangrado externo, hay que cohibir la hemorragia para que deje de sangrar el paciente. Como durante el prehospitalario no está indicado la colocación de vías, porque no hay tiempo para eso, uno lo que tiene que hacer por lo menos es que el paciente deje de sangrar. Si tiene un sangrado externo, cohibir la hemorragia con compresión directa. Y si tiene el paciente hipotenso y sigue hipotenso y uno le puede colocar una vía en la ambulancia, una vía intraósea, obviamente debe empezar con la reanimación de fluidos con solución isotónica de cloruro de sodio al 20%.
Una vez que el paciente estabilizado en la ambulancia, además de seguir con los controles, uno tiene que ir indicándole al departamento de urgencia donde va a llegar el paciente, en qué estado llega el paciente y qué requerimientos tiene para que el equipo del departamento de urgencia lo esté esperando adecuadamente y que no sea una sorpresa que el paciente llegue traumatizado. O sea, que si hace falta que esté un cirujano, esté el cirujano, si un neurocirujano, neurocirujano, si hace falta los traumatólogos, si está sangrando hay que llamar que preparen hemoterapia con la sangre adecuada. O sea que todo el departamento de urgencia tiene que estar preparado y sabiendo cómo va a venir el paciente. Una vez que el paciente llega, lo ideal sería que el departamento de urgencia, la guardia, tenga un equipo que esté entrenado en la recepción del trauma y que uno asuma el papel de líder y que dirija a los demás. El líder puede ser un cirujano, puede ser un intensivista, puede ser un emergentólogo, puede ser un enfermero que esté muy capacitado en la atención del trauma. Cualquiera de ellos es el que tiene que dirigir la sistemática de atención. Y el equipo que le sigue, que tiene que ser entre 3 y 4 personas, estar adecuado al trabajar en conjunto. Esto se logra con entrenamiento, con simulacros, para que una vez que el paciente grave llegue, no sea una sorpresa y que estén entrenados en esto. ¿Y qué hacemos en el departamento de urgencia? Hacemos lo mismo que hacemos siempre con los pacientes graves. Otra vez aseguramos y protegemos la vía aérea con control de la columna cervical. ¿En quién? En todos. Si el paciente está asegurado y está protegido, tenemos que chequear que esté bien, que el collar esté bien, que no tenga movimiento en su columna, en la integridad de la columna. Volvemos a chequear que tenga una saturación por encima del 90% con el oxígeno. Si está en el departamento de urgencia y el paciente hipoventila es el momento de intubar al paciente, como después vamos a ver cuáles serían las indicaciones de ventilar o de intubar a un paciente. Mantener la tensión arterial por encima del percentilo 5, o sea, en las primeras partes es el ABC. Si uno logra tener el ABC normal, va a asegurar que la perfusión cerebral en principio sea adecuada. Todavía no sabemos qué presión intracerebral tiene, pero por lo menos le tenemos que asegurar que la presión arterial sea la adecuada. Prevenir y tratar la herniación cerebral, como vamos a ver después en el algoritmo de tratamiento que hay para el traumatismo craneano grave, en todo momento uno debe sospechar la herniación cerebral con los signos que le dije anteriormente. Mantener la hemostasia, si el paciente sangra hay que mantener cohibido las hemorragias. Y si el paciente está estable, es el momento de realizar un método de elección de imágenes que es la tomografía axial computada. La tomografía axial computada es el método de elección, le voy a decir, para los pacientes con traumatismo de cráneo para poder identificar si existen lesiones ocupantes de espacio o lesiones axonales difusas. Una vez estabilizado el paciente y realizado el estudio, si el paciente estuviera estable y se puede hacer el estudio, los criterios claros o clásicos de ingreso a terapia intensiva sería todo traumatismo de cráneo grave, o sea, pacientes con escala de Glasgow de 8 o menos, un paciente que tenga una lesión, un traumatismo moderado, pero que tenga una lesión axonal difusa 3 o 4, es una clasificación tomográfica de Marshall, que cuando veamos la clase de monitoreo del traumatismo de cráneo vamos a ver cuál es la lesión axonal difusa 3 o 4, que sea un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo, que tuvo un posquirúrgico de una lesión ocupante de espacio. Todo paciente requeriría en el cuidado inmediato el ingreso a terapia intensiva. Cualquier paciente con escala de Glasgow menos de 14, o sea, un moderado grave, que tenga desplazamiento de la línea media, que tenga una lesión ocupante de espacio, que esté hipotenso arterial, también tiene indicación de terapia intensiva. Un paciente con traumatismo cráneo grave que tenga o moderado, que tenga coagulopatías o que tenga una enfermedad sistémica, también es indicación de estar en terapia intensiva. O cualquier paciente en que nos llame la atención y que nos preocupe alguna otra cosa, por ejemplo el mecanismo lesional. Hay pacientes que tienen un traumatismo de cráneo moderado por Glasgow, pero el paciente se cayó, por ejemplo, de 3 pisos. Ese paciente, por el mecanismo lesional, también en la atención inicial necesita ingreso a terapia intensiva. ¿Y qué hacemos en la terapia intensiva? Esto parece reincidente, pero hacemos lo mismo. Otra vez empezamos con el ABC, que es la mejor manera de no olvidarnos nada. Volver a chequear que todo esté bien, una vía aérea permeable, control de la columna cervical. Todavía seguimos con el collar, y el collar nos olvidamos en las primeras horas de sacarlo. Siempre lo dejamos puesto.
collar para que el paciente no tenga movimientos entre los posteriores y laterales de la columna. Nos aseguramos que tenga una buena respiración y oxigenación, una buena ventilación, perdón, y oxigenación, y acá sí, si el paciente requiere, será ventilado por intubación endotraqueal. Reponemos el volumen para si hiciera falta, con control de las hemorragias, para que el paciente no tenga hipotensión arterial, como se hace la reposición con 3 expansiones de solución isotónica cloruro de sodio a 20 por kilo, y si una vez pasado las 3 expansiones el paciente sigue estando hipotenso, se repondrá con hemoderivados, y si sigue hipotenso se hará consultas con los cirujanos para buscar sitios de sangrado, reponiendo el volumen, siguiendo con reposición de volumen. Y completando el primer examen se hace el mini examen neurológico, y en este caso a partir de ahí se hace un examen neurológico exhaustivo de la cabeza a los pies, buscando cualquier signo neurológico que nos llame la atención. Como les comentaba antes, en el punto B de la reanimación del ABC del trauma es la parte de ventilación-oxigenación, y es la parte donde tenemos que decidir si intubamos al paciente. ¿Qué paciente vamos a intubar? ¿Todo traumatismo cráneo grave? Sí, todo traumatismo cráneo grave tiene que estar intubado, o que tenga una obstrucción de la vía aérea por cualquier otro motivo, por ejemplo, un paciente que sufrió una quemadura secundaria a una explosión y el paciente tiene quemadura de la vía aérea, tiene obstrucción de la vía aérea. Ese paciente también va a requerir una intubación endotraqueal. Paciente que requiere una cirugía inmediata, traumatismo cráneo moderado, y que tiene una cirugía inmediata de una lesión hepática o esplénica, por ejemplo, también tiene que estar intubado. Paciente que esté taquipnéico, bradipnéico, o que respire anormalmente, también necesita intubación endotraqueal. Y clásicamente se definía paciente que esté con PO2 menor de 70, que no corrige con incremento de FiO2, o PCO2 más de 45, o sea que esté hipoventilando, también sería indicación de intubar. Estos pacientes por lo general, además de tener estos signos gasométricos, tienen clínica de claudicación respiratoria inminente aguda, que es actualmente la indicación por qué ventilamos a los pacientes o por qué intubamos a los pacientes. No nos manejamos tanto con números clásicos, sino con clínica, la clínica de claudicación respiratoria inminente, o sea que el paciente esté en falla respiratoria. Todo paciente debe ser ventilado para asegurar una adecuada oxigenación, y que el paciente, obviamente, si está hipotenso, también tenemos que ventilarlo. En el segundo examen es seguido al primer examen, o sea que no nos tomamos ningún segundo de demora. Es un examen que tiene que ir de la cabeza a los pies, como si fueran unos cortes tomográficos, tocando todo con los dedos. Si hace falta, si hay orificios, tocar el orificio. Se puede también colocar sondas y ver todas las cavidades y revisar el dorso del paciente buscando lesiones que hayan pasado inadvertidas y anotando en tiempo real todos los datos positivos que tenga el paciente. Y acordándose del examen neurológico completo que debe hacerse, buscando pupilas, reflejos, lesiones, niveles de sensibilidad, niveles motores. Todo eso hay que anotarlos en tiempo real en una planilla para poder valorar cada 2 o 3 horas si hay un cambio en el examen neurológico. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento? No una vez comenzado el primer examen. Mientras se comienza el primer examen, el segundo examen, uno tiene que asegurar el tratamiento del TEC, porque acuérdense que el pronóstico del paciente, sobre todo en los pacientes graves, va a ser en las primeras horas producido, o sea, no podemos dilatar ningún tratamiento en el TEC. ¿Y cuál sería el tratamiento del TEC? Es muy fácil, es mantener el ABC. Ustedes fíjense que es la ventilación, la oxigenación y la normotensión. Parece sencillo, pero cuando uno busca los errores en la atención del trauma y revisa los errores y las muertes prevenibles o potencialmente prevenibles, los mayores errores se dan en la parte de la ventilación y la oxigenación. En el mal manejo de la vía aérea, en olvidarse colocar oxígeno, no mantener una normotensión en todo momento. Entonces tiene que ser nuestro objetivo claro: mantener una buena ventilación, una buena oxigenación y asegurarnos que esté el paciente normotenso en todo momento. Diagnosticar alguna cirugía, una cirugía del sistema nervioso central, como una lesión ocupante de espacio, y también diagnosticar y tratar lesiones asociadas extracraneales que puedan amenazar la vida. Acuérdense que las hipotensiones bruscas, por ejemplo, en un hemotórax masivo, en una lesión hepática o una lesión sangrante en las extremidades, sobre todo en pelvis y en miembros inferiores,
puede producir hipotensión brusca y eso aumenta la mortalidad de los pacientes con TEC. En el tratamiento del traumatismo de cráneo se han hecho 3 guías ya desde el año 2000 o 1998 hasta ahora. Se hicieron 3 guías. Las primeras guías, después 5 o 6 años después se hicieron las segundas y el año pasado, en marzo del año pasado, se hicieron las nuevas guías de manejo de traumatismo en cráneo severo. Esto es un esfuerzo importante, es un grupo de neurointensivistas de todo el mundo, pero la mayoría de ellos son de Estados Unidos y de Europa. Entonces, muchas de estas guías, como vamos a ver, son para el manejo de los pacientes en Estados Unidos y en Europa. Y vamos a ver que mucho de esto no lo podemos extrapolar a la región. Sin duda que los americanos demostraron que la adherencia a las guías de traumatismo de cráneo severo les disminuyó la mortalidad por TEC. Este es un estudio, el de la izquierda, donde muestra que en 10 años la mortalidad bajó de 10 chicos por 100.000 habitantes a 6,6 por 100.000 habitantes. También asociado y de la mano del aumento de la prevención del trauma. La forma más fácil y más barata de bajar la mortalidad en trauma es la prevención. Eso los americanos lo entendieron muy bien, lo conocen muy bien y demostraron que con claras maniobras de prevención, con muchos programas, con mucho esfuerzo, bajaron la mortalidad de 10 a 6,6 cada 100.000 habitantes. Vemos en el gráfico de la derecha que las hospitalizaciones bajaron. Las hospitalizaciones se mantuvieron constantes, que es la línea roja, mientras que las muertes bajaron sustancialmente en Estados Unidos luego de la publicación de las guías y las revisiones de las guías. Pero cuando uno ve las guías, la del año pasado, de 2019, la evidencia en pediatría se mantiene muy baja. No hay ninguna recomendación nivel 1. Hay solamente 3 recomendaciones nivel 2 y 12 recomendaciones nivel 3. O sea que todo lo que hacemos nosotros del tratamiento de traumatismo de cráneo grave están basadas en recomendaciones nivel 3 y nivel 2 con muy poquita evidencia y con muy poquita casuística. Por eso las recomendaciones que tienen las guías, como vamos a ver en un momento, son muy limitadas porque no hay trabajos nivel 1 que lo demuestren y probablemente no vaya a haber trabajos nivel 1 que nos den guías fuertes de tratamiento. La novedad que hizo este año, o el año pasado, perdón, es que el mismo grupo de trabajo que hizo las guías, de estos neurointensivistas, hicieron un algoritmo escalonado para el tratamiento de la hipertensión endocraniana con las sugerencias de ellos, ya no solo basado en la evidencia actual, sino qué sugieren ellos como tratamiento, y la verdad que está muy cerca de lo que se hace en la actualidad en el traumatismo cráneo en los grandes centros. Cuando comparamos las 3 guías, la de 2003, 2012 y 2019, van a ver en naranja que son todas recomendaciones nivel 3 y que no cambió mucho. Y en las que hay ahora, 2019 y 2012, que están en verde nivel 2, son lo que no está demostrado que sirva. O sea que no hay nuevas cosas que sirvan, sino hay algunas cosas que ya demostraron que no sirve y que no se justificaría su uso. Y un dato importante, muy llamativo, que si ven en los 3 últimos renglones que no tienen número, que es la parte de las guías de sistemas y centros, de vía aérea en el prehospitalario y de la oxigenación y la normotensión en el prehospitalario, en las primeras guías nivel 2003, en nivel 2 de evidencia, ellos recomendaban todo el tratamiento de la parte prehospitalaria. Pero como los americanos tienen resuelto su problema prehospitalario con unos servicios muy eficientes, ya dejan de recomendar 2012 y 2019, deja de haber recomendaciones en la parte prehospitalaria del tratamiento del trauma, sobre todo y aparte, bueno, puntualmente en esto del traumatismo de cráneo. Y en nuestra región tenemos muchos problemas en la parte prehospitalaria. Si uno ve en nuestro país global, tenemos muchas diferencias regionales en cuanto a la atención prehospitalaria, con centros que tienen muy buena atención prehospitalaria y con centros que directamente no tienen. Y si vamos más allá, en la región latinoamericana,
también pasa lo mismo. Hay centros que tienen atención prehospitalaria adecuada y centros que no tienen ninguna atención. O sea que nosotros tenemos que seguir haciendo hincapié en el tratamiento prehospitalario, recordando que mucho del pronóstico del paciente pediátrico con traumatismo cráneo grave severo se da en la buena atención prehospitalaria que tenga ese paciente o la atención en el traslado interhospitalario del mismo. En cuanto al tratamiento, si ustedes revisaron anteriormente o años anteriores, van a ver que siempre sigue siendo lo mismo en los últimos 15 años. ¿Cabeza en línea media y elevada a 30 grados? Sí, siempre. Cabeza en línea media y elevada a 30 grados. Sedación, analgesia y relajación, también. El paciente no tiene que gastar energía en otras cosas. No tiene que moverse, no tiene que estar despierto, porque obviamente ni tener dolor, porque todo eso aumenta las lesiones secundarias. Normohidratación eubolémica, PO2 mayor de 70, PCO2 normal, normotermia, evitar la hipertermia y evitar la hipotermia. El tratamiento de la hipotermia en pacientes traumatismo cráneo grave no está demostrado que mejore el pronóstico. No hay ninguna serie importante que diga, todos son series pequeños casos, de muy poquitos pacientes. Por eso la recomendación actual es grado 2 de hipotermia. O sea, y en pacientes que están obviamente en terapia intensiva, y no sería el objetivo del curso o de esta charla en el curso hablar de hipotermia controlada en traumatismo cráneo, pero sepan que sí lo que hay que evitar es la hipertermia. La hipertermia también es un signo de mal pronóstico. Y mantener una glucemia no mayor a 150 miligramos. Los pacientes hiperglucémicos inicialmente con traumatismo cráneo tienen peor pronóstico. Cuando uno revisa toda esta serie de objetivos en el tratamiento, básicamente es dejar al paciente con todos valores normales de presión, de oxigenación, de tensión arterial, de temperatura, de glucemia, de sodio, todo normal. Si uno deja todo normal al paciente, tiene el 90% del tratamiento, del traumatismo cráneo hecho. Dentro del tratamiento me voy a tomar unos segunditos para hablar del corticoide. El corticoide es una droga muy noble para muchas enfermedades, pero muy mala para el paciente con traumatismo de cráneo. Y además es una droga muy difundida en los mismos. Nosotros siempre estamos acostumbrados a colocarle corticoides inicialmente porque la idea era que disminuía el edema cerebral. Bueno, no hay ninguna indicación, no hay ninguna. Las guías, tanto americanas como europeas, como cualquier guía de traumatismo de cráneo, contraindica el uso de corticoides. Corticoides no está recomendado para mejorar el pronóstico ni reducir la presión intracraniana y está asociado a aumento del riesgo de infecciones, aumento de la posibilidad de sangrados, de hemorragia digestiva, y eso aumenta la posibilidad de hipotensión arterial, y como ustedes saben y como se lo estoy todo el tiempo diciendo en esta clase, la hipotensión arterial es muy malo para el paciente con traumatismo en cráneo en cualquier momento de su evolución. Aumenta el riesgo de infecciones, como les dije, de hemorragias, y no previene. Así que uno tiene que ser muy claro y no colocar corticoides en ningún paciente con traumatismo de cráneo, ni moderado, ni leve, ni grave. No hay ninguna indicación. Y bueno, por último, en estas dos diapositivas que quedan, es esto que les decía, que estos mismos autores que hicieron las guías de 2019 de traumatismo en cráneo, viendo el nivel de evidencia que seguía siendo muy malo, se juntaron y dijeron, bueno, vamos a ver qué ofrecemos nosotros de opción de tratamiento para los pacientes con T grave, por más que no tengamos evidencia nivel 1. Entonces hicieron el algoritmo que van a ver que el algoritmo tiene una parte en verde que está a la derecha, arriba, que es la vía de la herniación cerebral. O sea, todo paciente traumatizado grave, que en cualquier momento de su evolución, tanto en el prehospitalario como en la atención inicial o posterior a la atención inicial, si en algún momento tiene signos de herniación cerebral, que sería anisocoria, bradicardia, posturas de cerebración, el paciente tiene que ir a la vía de la herniación cerebral, que es hiperventilar al paciente y asegurar mejorar el cuadro. Si no mejora, sería quirúrgico precozmente. Luego de esa guía, que en cualquier momento puede volver a la parte verde, o sea, cualquier paciente en cualquier momento puede pasar a la parte verde, el tratamiento se basa con la vía amarilla, que es la vía del manejo de la presión intracerebral.
es asegurar una presión intracerebral por debajo de 20, haciendo el ABC, o sea, asegurando una buena ventilación, una buena oxigenación, una buena tensión arterial, manteniendo sedado al paciente para que no tenga escapes. Si el paciente tiene, por ejemplo, un catéter de medición de presión intracerebral intraventricular, sacándole pequeñas cantidades de líquido cefalorraquídeo para bajar la presión arterial, neurobloqueantes musculares. Bueno, esa sería la forma de presión, de mantener la vía amarilla. Al lado, que está la parte naranja, es el manejo de la presión de perfusión cerebral, que eso es un tratamiento dirigido actualmente, que la presión de perfusión cerebral, como vamos a ver en la clase de monitoreo del TEC, básicamente es la diferencia que hay entre la tensión arterial media y la presión intracerebral, que debe ser en chicos entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Y el objetivo del tratamiento nuestro es manejar eso, una presión intracerebral de 20 o menos y una presión de perfusión cerebral mayor a 40-50 milímetros de mercurio. La parte lila que está más a la izquierda, que dice el manejo de la presión tisular de oxígeno, en la región, en nuestro país no tenemos centros que por ahora estén utilizando el manejo de la presión tisular de oxígeno en chicos, o por lo menos que hayan publicado algún trabajo. Ahí están empezando algunos centros a empezar a tratar o a tener alguna experiencia en eso, pero todavía no tenemos. Pero bueno, los americanos sí lo están usando y también manejan a los pacientes monitoreándolos con la presión tisular de oxígeno. Si pese a todo esto el paciente sigue estando con presión intracerebral, pasamos al nivel 2 en la próxima diapositiva. Bueno, y en este nivel 2 es los pocos pacientes que no revierten pese a las medidas iniciales de soporte, todo lo que vimos antes. Y en estos pacientes, además de repetir imágenes si hiciera falta y con un monitoreo más invasivo de los pacientes, con Doppler, con electrocefalograma, con medición de flujo, es donde uno puede o debe realizar la maniobra de tratamiento de segundo orden, que es bien de terapia intensiva y no es el objetivo de que un clínico pediatra pueda manejar a estos pacientes, pues es un paciente ya muy de terapia intensiva, pero es la infusión de tiopental, la hipotermia moderada, la hiperventilación, manejándolo con Doppler intracerebral, y la indicación de crenectomía descompresiva, que en nuestro centro se realiza precozmente, o sea que no se realizaría en este caso, sino precozmente. El objetivo de esta charla, que era el manejo del traumatismo de cráneo para pediatras, era darle un pantallazo global de los pacientes, haciendo mucho hincapié en la parte de prevención y del tratamiento prehospitalario y de atención inicial, que sí puede ser manejado por pediatras. El tratamiento definitivo del paciente con traumatismo de cráneo grave es un manejo más del intensivista en un centro que tenga adecuado manejo de estos pacientes. Por último, dos frases. Esta es una doctora de Estados Unidos, Mónica Bailala, que pone que estamos de acuerdo que el nivel de evidencia de las guías no es el nivel 1, como les decía, pero son lo que hay. Es las guías que tenemos y estas guías demuestran que si uno se adhiere a las guías, hay muchos trabajos que lo demuestran, mejora el pronóstico y el alta de los pacientes con traumatismo cráneo. Así que tenemos que seguir haciendo lo mismo. Y el objetivo pediátrico del tratamiento es mantener el ABC. Esto no, después el intensivista tendrá que hacer alguna otra cosa, pero el manejo clínico, atención inicial. Y por último, una frase que ya lleva casi 50 años, dicha por el entonces jefe de la neurocirugía del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, que escribió esto: la encefalopatía traumática es la enfermedad más frecuente en el sistema nervioso en la infancia. Hace 50 años ya se daba cuenta que los traumatismos cráneos leve y moderado eran. Y escribió, si bien el porcentaje de mortalidad y secuelas no era muy alto, cosa que ahora sí lo es, la incidencia absoluta es suficientemente alta como para exigir urgentes medidas de profilaxis. O sea que pedía medidas de profilaxis y de prevención. Nosotros 50 años después seguimos pidiendo lo mismo, que realmente haya un sistema de salud que tenga medidas de prevención muy adecuadas para que estos pacientes no sufran traumatismo de cráneo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero